Eu son Iago, este é Alberto, formamos parte do proxecto de arquitecturagalicia.eu, que é o nome da páxina. Como podes poder ver, estamos en redes sociais, así que xa podes dar de esas cousas. Bueno, vamos a cambiar de idioma. Vale. Estamos en redes sociales, podéis dar al me gusta, estas cosas que están muy de moda y tal. Y voy a explicar un poco el origen del proyecto. El proyecto nace de una necesidad, tan simple como que nosotros, como todos los integrantes del grupo, estamos relacionados de alguna manera, o estuvimos, o estamos próximos a la Escuela de Arquitectura de Coruña. Somos dos arquitectos, o lo intentamos sacar. Y teníamos una necesidad de recorrer la ciudad, encontrarnos en muchos edificios. En este mismo edificio a veces encontramos virtudes o defectos o críticas que queríamos tener más conocimiento sobre el edificio que nos encontramos. Y el patrimonio antiguo, o sea, el patrimonio de piedra, el clásico, el que todos tenemos en las clases de historia, es relativamente fácil de encontrar, pero el patrimonio reciente, el de este mismo edificio, no teníamos ni idea de quién lo hiciera, no teníamos información y, sobre todo, qué intenciones tenía a la hora de hacerlo. Porque si conoces las intenciones del autor, podías criticar sus intenciones y su proceso intelectual a la hora de proyectar el edificio. Entonces, lo que tratamos de hacer es una base de datos de toda la arquitectura contemporánea que nosotros, como arquitectos, veíamos que podía ser interesante. Entonces, Uy, no, hay dos el anterior. Bueno, sí, la anterior. Ahí está. Entonces, para nosotros, patrimonio, todos tenemos claro que esto es patrimonio. Estamos en Santiago de Compostela, es el monasterio de Bonaval, que ahora es el actual Museo de Pobo Galego, y todos tenemos claro que eso es patrimonio, tiene un valor tiene el valor del tiempo. Sabemos que es una cosa antigua, que tiene sus siglos, su importancia por también su carácter monumental, el peso, lo artesanal, el valor de la piedra labrada, y todos estos valores que da el tiempo. Entonces, pasa. Justo al lado, se veía un poco en la foto, está el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago, que es una arquitectura reciente, que no tiene ni ese valor del tiempo, no tiene ese carácter monumental como tenía el otro, no es artesanal, sino es industrial, tiene procesos de la industria y está basado en planteamientos más que la complejidad de la decoración, sino en la sencillez. Entonces, para nosotros, esto también era un patrimonio, por lo menos en un futuro será un patrimonio de todos, porque también tiene un valor muy importante que es la utilidad, que todos utilizamos que es un museo de arte contemporáneo del arquitecto Álvaro Sisa, uno de los arquitectos internacionales más reconocido e importante. Es un señor que vive aquí cerca en Oporto y que construyen en todo el mundo. Hace poco inauguró una cosa en China, yo te lo digo. Y entonces, esto es una manifestación cultural. Entonces, nosotros teníamos la intención de todos estos tipos de manifestaciones que muchas veces no son reconocidas en los medios porque falta información para poder juzgarla. Ya existía un catálogo, una base de datos de patrimonio, pero ese catálogo nace del origen del que se llama movimiento moderno, que es la arquitectura contemporánea, que nace a finales de los años de los 20 y toda esa herencia viene hasta ahora. Y en el Docomomo, que se llama esa base de datos, que es internacional, existe una base ibérica que comienza en el año 25, que sería el año que se puede dar como origen de la presencia de la arquitectura de las vanguardias artísticas. Pues la parte de la arquitectura se comenzaría en los años 20 y en España más o menos se aproxima en el año 25 y eso llegaba hasta el año 1965, que se considera que es el fin de la primera modernidad, como es la primera generación de arquitectos que pensaron la arquitectura como algo vanguardista y moderno. Entonces, ¿sí? Nosotros trabajamos en un contexto que sea la parte gallega de ese planteamiento y planteamos como fuera la continuación de esa base documental y arrancamos la segunda modernidad, que sería a partir de 65. En nuestro caso lo englobamos a partir del año 1956-57, que sería el origen de este edificio que se encuentra en Vigo, que es un edificio de viviendas y oficinas que se llama el edificio Plastibar, del arquitecto José Barbó,
que podría decir que es el origen de la continuación del movimiento moderno en Galicia. Tanto Barbó en Vigo como Albalat, que es otro arquitecto en Coruña, fueron los que establecieron lo que sería, a partir de esa época, todas las bases del movimiento moderno hasta ahora mismo. Y ahora, pues, continúa. Bueno, pero esto al final tiene un pequeño problema, ¿no? Porque si empezamos a catalogar todas las obras de arquitectura más o menos contemporáneas, muchas de ellas no tienen el valor suficiente o no demuestran una cultura propia, ¿no? Este es el caso, como decía Martiño, de ACDC, de la Ciudad de la Cultura, o otros muchos edificios que se están construyendo y que muchas veces desvirtúan otra obra de arquitectura contemporánea que se está haciendo en Galicia, ¿no? Entonces, hasta cierto punto tenemos el miedo de estar catalogando obras demasiado modernas y que sigan una determinada moda y que con el paso del tiempo se termine perdiendo el valor porque es algo como muy de estar a la última, ¿no? Entonces, un poco la idea del catálogo es que en vez de ser un catálogo físico, un catálogo en papel, que sea un catálogo online. Entonces, a través del blog vamos subiendo una serie de obras, desde las primeras del año 57 hasta más o menos actuales, con una serie de valores y las recogemos pues todas sus características, intentamos un poco también recoger pues esos valores que les encontramos nosotros, ¿no? Un poco la labor que hacemos nos permite ir poco a poco hacer una labor de investigación, de conocimiento, de ir recorriendo todo el entorno próximo que tenemos en Galicia y que en un primer momento no conocíamos, ir descubriendo obras o elementos que pueden tener cierto interés y que sirven a la hora de divulgar, ¿no? Entonces, muchas veces, tanto por amigos que nos comentan o por obras que hay publicadas, vamos descubriendo elementos y pequeñas obras que tienen cierto valor. Incluso hay un apartado en la propia web que las personas pueden añadir una obra más o menos contemporánea que cerca de su entorno conocen y que quieren dar divulgación. Un poco la labor también continúa, no únicamente en el blog, sino también a través de las redes sociales, a través tanto del Facebook como del Twitter, se intenta ampliar ese conocimiento de fichas que está como muy aséptico y muy estructurado a través de una interacción directa con las personas que visitan. Y un poco la idea es que no únicamente sea utilizado por arquitectos o personas relacionadas con la arquitectura, sino cualquier persona se puede acercar de una manera más o menos próxima y curiosear y enterarse, ¿no?, de elementos patrimoniales contemporáneos, por así decirlo, que puede tener en las proximidades. Un poco eso ha ido derivando, ¿no?, y a lo largo del tiempo que llevamos trabajando hemos conseguido hacer una pequeña aplicación para móvil, para Android, que permite un poco, a través del móvil, tener el acceso a todo el catálogo de fichas e incluso al mapa que te permite geolocalizar todas las obras. Entonces, tú con tu terminal puedes, en plan, acceder al mapa geolocalizado y ver qué obras tienes en próximas, ver las características que tiene cada una de ellas y demás, ¿no? Y un poco tenemos ahora un pequeño vídeo que demuestra un poco cómo funciona la página y algunos elementos. Así. Esta es la portada donde tenéis el buscador y podéis acceder a la información de diferentes maneras. Tanto a través del mapa, donde están todos los puntos geolocalizados, podéis navegar, acercar, hacer zoom y cada cosa, pues, dando un clic, podéis enlazar a la ficha completa o ir simplemente navegando y hacer un recorrido superficial. Después, dentro de cada ficha tenemos un conjunto de información, que es, hacéis la búsqueda de lo que queráis o a través del mapa como teníamos antes. Entramos en los diferentes elementos que te encuentra y la ficha, pues encontramos el nombre, el autor, el lugar, el año,
La localización, por si queréis entrar en un navegador web, y todo el tipo de información, desde los premios que se han concedido, las publicaciones, por si queréis ampliar información, y una pequeña descripción desde el propio autor, cuáles son las intenciones al hacer el proyecto. Que eso es lo que ayuda a criticar lo que ha hecho. Porque si es coherente, consecuente con lo que ha hecho, o simplemente es una palabrería barata, que también puede ser. Y después tenemos información gráfica, tanto fotos como planos para poder leerlo. En la web podéis encontrar información de arquitectos de aquí, que muchos, sobre todo una generación anterior, habían estudiado en Madrid, pero después de haber estudiado, porque solo había facultad ahí, vuelven y empiezan a hacer obra aquí, como arquitectos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de diferentes obras con varios arquitectos. Y arquitectos internacionales que en los últimos años se han dedicado a construir por aquí, con obras de diferente bagaje y calidad y todos. Criticarlos, pero lo interesante es tener conocimiento, la experiencia del lugar para poder llegar allí, criticarlo, pero con el conocimiento de saber cuáles son sus intenciones y cuáles son sus planteamientos a la hora de abordar el proyecto. Y ahora, bueno, sí. Bueno, ahora un poco, esto es un vídeo que hemos realizado en el cual se explica un poco a través de la utilización de la aplicación en una tablet cómo podría ser interactuar con la tablet y poder acudir a diferentes lugares de Coruña, en este caso. Sí, en teoría tenía sonido, pero... Y en teoría ese es el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología que se acaba de, bueno, se inauguró hace un par de años en Coruña, que anteriormente fuera otro proyecto de centro de arte y de danza. Y un poco se puede, a través de la aplicación, pues ir viendo diferentes elementos. Por ejemplo, este edificio es interesante saber que el origen del proyecto era completamente diferente al uso posterior. Por tanto, tú cuando entras en el edificio encuentras una serie de cosas extrañas que no te encajan con el uso, porque responde a una historia que hay que conocer para entender el funcionamiento del edificio actual. Sí. Este es el caso del Conservatorio de A Coruña, que es obra de uno de los arquitectos como que tenemos así de los primeros que catalogamos junto a Barbo, de Andrés Fernández Albalat, y un poco recoge esas primeras investigaciones. Es un poco largo el vídeo. Bueno, este sería otro de los edificios también de Albalat, que es la Sociedad Hípica de A Coruña también, que está en las inmediaciones del Paseo Marítimo y es una construcción bastante interesante que utiliza en plan el hierro y bueno, la industrialización se ve en todo el edificio. Y como son varias piezas macladas, partió de la idea para relacionarlas de forma orgánica, utilizar de base el hexágono, que es una manera de componer que relaciona todas las partes para que fluyan entre unas y otras. Y esta es otra de las obras que se pueden encontrar, que sería una escuela infantil y un centro de mayores en el barrio de Irís, en Coruña, en una zona de ladera, como se asientan los dos equipamientos de manera conjunta. Bueno, muchas gracias.